Bienvenidos a la entrevista de Informa TVX. La pasada elección del 1 de marzo ya ha dejado resultados finales sobre la configuración legislativa que comenzará a trabajar a partir del 1 de mayo. Hay ya 31 diputados para el FMLN, 35 para el partido Arena, 11 para Gana, 6 para PCN y un diputado para el PDC. Sobre este tema estaremos hablando sobre la nueva configuración legislativa y los retos legislativos que se vienen en ese órgano de Estado. Por eso nos interesa conocer su opinión sobre la nueva configuración, sobre cómo se configura esta nueva Asamblea Legislativa y las decisiones tan importantes que tendrá que tomar. ¿Cuáles son sus expectativas sobre la nueva Asamblea Legislativa del próximo 1 de mayo? Nos interesa conocer su opinión, así que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Esas son nuestras cuentas en Twitter. Hablemos del contexto. A partir del próximo 1 de mayo, una nueva legislatura será la encargada de tomar decisiones para la aprobación, reforma y derogación de leyes en el país que determinarán las decisiones ejecutivas y judiciales durante los próximos 3 años. Ningún grupo parlamentario logró la mayoría simple. La nueva Asamblea Legislativa tendrá que ponerse de acuerdo en importantes temas como pensiones, reforma fiscal, seguridad pública, elección de funcionarios judiciales, entre otros. Por eso hoy queremos analizar la agenda legislativa de los próximos 3 años junto a Damián Alegría. Él es diputado del FMLN y me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio de noticias de TVX. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Diputado, hay bastantes temas que tendrán que ser discutidos por la próxima legislatura y quiero ir tocando algunos de ellos durante este breve espacio de entrevista. Antes, lo inmediato, el 30 de abril es la fecha límite que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa para poder ratificar la reforma que se hizo al artículo 69 de nuestra Constitución que reconoce el derecho al acceso al agua y la sana alimentación. Arena, PCN y PDC no dan sus votos para esta reforma que requiere 56 votos para que sea aprobada. La pregunta es, diputado, ¿hay una estrategia por parte del FMLN para poder persuadir, para poder conseguir estos votos por parte de los partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa? Sí, nosotros siempre tenemos el esfuerzo para que haya una reflexión profunda de la implicación que va a tener el aprobar o el no aprobar esta reforma. Creemos que ya desde hace algún tiempo, tal como lo establece la Carta Universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer derecho que tienen todos los seres humanos es el derecho a la vida. Y no puede haber un derecho a la vida plenamente desarrollado si no se aprueba el derecho al acceso al agua y el derecho a la alimentación sana. Esto significa que nuestra Constitución debe homologarse con ese principio de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecer que es un derecho también de las personas, de los ciudadanos, en nuestro país, el acceso al agua y a la alimentación sana. El Salvador, el Estado, debe trabajar por eso y por eso debemos de hacer esta reforma. Esperamos en estos próximos días que haya esa reflexión dentro de los partidos de derecha y que piensen en el bienestar de la población, en el bienestar de las futuras generaciones, sobre todo para que puedan dar sus votos para esto. Ahora, diputado, replanteo la pregunta porque cualquiera pensaría que no es necesario que se llegue a una fase de negociación con estos 3 partidos políticos para aprobar una reforma tan importante que garantiza la vida. Usted ha dicho el agua y la sana alimentación, pero se ha negociado en otros casos, en otro tipo de leyes. Partidos políticos han llegado a acuerdos para que puedan ceder votos y poder obtener la mayoría necesaria y ratificar una reforma de este tipo. La pregunta es esa, ¿el FMLN se plantea alguna propuesta de negociación con los 3 partidos de derecha para poder avanzar en esa ratificación constitucional antes del 30 de abril? Sí, como dije antes, siempre estamos trabajando en este tema y en estos últimos días que quedan de la legislatura actual, estaremos haciendo nuevamente un esfuerzo de negociar y de acordar cosas de interés mutuo con todos los demás partidos de derecha para encontrarle una solución a esto que es un gran objetivo de la población salvadoreña. Es un momento en el que viene también todo el proceso de conformación de la Junta Directiva, de las comisiones, de las presidencias de todas las comisiones. Y este es un punto también en el que nosotros creemos que es importante aprovechar en ese marco para encontrarle una solución a este, que es un punto vital para la vida del pueblo salvadoreño. Excelente, diputado. Sería bueno que podamos explicarle a la población cuáles son las consecuencias que derivan
que los diputados no logren los votos necesarios antes del 30 de abril. ¿Qué pasaría si en nuestra Asamblea Legislativa no ratifica ese artículo 69? Bueno, formalmente deberíamos de iniciar nuevamente el proceso, haciendo que en la próxima legislatura de nuevo apruebe la reforma y esperar al siguiente periodo, a la siguiente legislatura, para que ratifique esa reforma tal como lo establece el artículo 248 de la Constitución. Nosotros quisiéramos no tener que esperar 6 años más, sino darle la gran noticia al pueblo salvadoreño de que esta legislatura se despide con un gran regalo para toda la población y especialmente para los niños y niñas, para la juventud y para las futuras generaciones, de que a partir de ahora la Constitución de la República hace suyo también este derecho de manera más clara y expreso, para que toda la legislatura secundaria también lo exprese y lo recoja. Estamos discutiendo una ley de agua en la Asamblea Legislativa que entonces servirá de respaldo esta reforma para concluir aspectos importantes de esta ley que está discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente. Usted ha dicho que si se logran los votos necesarios antes del 30 de abril, la Constitución ampara, o más bien reconocería estos derechos tanto del agua y la sana alimentación. Esto implicaría que el Estado se vuelve un garante de esos dos derechos, diputado, y por parte de los partidos de derecha escuchamos dónde queda la participación del sector privado empresarial, tanto en las garantías del agua y la sana alimentación. Esa es mi pregunta. ¿Cómo el FMLN ve en esta configuración de estos dos derechos, del agua y la alimentación, la participación del sector privado? ¿Qué rol juega? Sí, es que la participación de la empresa privada y del sector privado ha estado presente desde hace mucho tiempo, sobre todo en la discusión de la ley del agua. La ley del agua es una ley que ha sido discutida ampliamente con todos los sectores del país, incluyendo el sector privado, e incluyendo el sector privado que significa también las comunidades, los habitantes que son también, por decirlo así, sectores privados que tienen una visión de trabajar por mejorar la calidad de vida del país. Pero las empresas también están presentes en este proceso. Y no es ajeno, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que la ley del agua contempla los 4 usos más importantes del agua: el consumo humano, la recuperación del medio ambiente, el uso agrícola para que El Salvador sea altamente productivo en términos agrícolas, y luego los otros usos que pueden ser industriales, comerciales. Y en todo esto hay una decisión de hacerlo de una forma tal que nosotros, un país que está en una de las zonas con más abundancia de precipitación pluvial, podamos aprovechar esta inmensa cantidad de agua que tenemos, que es mucho más alta que muchos otros países. El problema nuestro es la administración sana de esta cantidad de agua que tenemos. El sector privado puede también beneficiarse de esta ley y simplemente lo que pedimos es que haya el raciocinio de reconocer que los seres humanos son primero en la Constitución y son primero en la aprobación de la ley del agua. Excelente. Ha faltado quizás ese acuerdo respecto a los partidos políticos de entender cuál debe ser la función de cada uno de los sectores, tanto privado como público. Se lo pregunto porque la Ley General de Agua sigue estancada justamente en el punto de quién debe administrar el recurso hídrico, si debe ser una entidad mixta o más bien autónoma o un ente de carácter público. ¿Cómo hacemos para poder conciliar estas posturas dentro de los grupos parlamentarios, diputado? Nosotros tenemos la experiencia en el país de que hay muchas de las instituciones que gobiernan las entidades del Estado que tienen participación privada. Sí. Hay representantes de distintas organizaciones sociales, privadas, que dan también su opinión en estos sectores. Esa misma concepción la tenemos para el proceso de administración. O sea, no se está excluyendo en ningún momento. No se está excluyendo al sector privado. Lo que estamos planteando es que, siendo una obligación del Estado, el Estado debe tener también las palancas y los mecanismos apropiados para garantizarle hasta la última persona del país que tenga el acceso debido al agua. Pero no significa eso que estemos excluyendo a nadie. Queremos que sea una de las leyes más ampliamente discutidas por todos los sectores del país y que cada uno se sienta satisfecho. Pero eso no significa que algunos tengan el poder de veto para impedir que otros se puedan beneficiar de una ley tan importante como la del agua. Queda muy clara esa postura, diputado. Tengo que hacer una primera pausa, pero al regresar hay otro tema importante que será discutido en estos 3 años que vienen. La próxima legislatura tiene que hablar también de reformas a la ley de pensiones. Quiero que hablemos un poco cuál es la convicción o más bien la concepción del FMLN
FMLN sobre este tema. Le agradezco muchísimo hasta este momento, esta discusión que tenemos sobre el tema medioambiental. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos con más de esta entrevista en Informa TVX. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Damián Alegría, diputado del FMLN, se encuentra con nosotros. Estamos hablando sobre la agenda legislativa de los próximos meses y también de los próximos 3 años. Asume una nueva legislatura a partir del 1 de mayo que estará legislando entre 2015 y 2018. Diputado, ya hemos hablado sobre esos desafíos medioambientales, la importancia de la ratificación del artículo 69. Usted era muy claro sobre estos puntos. Yo quiero hablar de otro tema, una ley de pensiones, una reforma a la actual ley de ahorro para pensiones en nuestro país. Entiendo que el FMLN ya tiene una propuesta por parte del Ejecutivo. Me gustaría que pudiera ampliarnos un poco en qué consiste o qué elementos trae esta propuesta de anteproyecto de ley. Bueno, una propuesta sobre el tema de pensiones significa evaluar lo que está ocurriendo actualmente. Desde el 98, cuando se privatizó el sistema de pensiones y se vendió como un gran éxito porque esto iba a resolver el problema de todas las personas al momento de retirarse o de jubilarse, hemos comprobado que eso no ha sido real. O sea, ha habido un proceso en el cual, sobre todo, el ahorro de los pensionados ha sido muy escaso, muy limitado. Y nosotros creemos que ese es un primer problema de entrada, porque, diciéndolo en pocas palabras, nadie puede tener una buena pensión habiendo tenido un salario tan bajo. Entonces, el primer paso para resolver el problema de las pensiones significa también reconsiderar el tema de los salarios. Los salarios de todos los trabajadores del país, del Estado y del sector privado. Segundo, significa hacer también un proceso de revisión de la administración de estas pensiones. Nosotros hemos sido críticos de la forma en que se está cobrando la administración de los fondos de los pensionados. Creemos que es muy alta la cuota que cobran las instituciones o los fondos de pensiones para administrarle los fondos a los trabajadores. En tercer lugar, hay un problema que desde hace varios años está ocurriendo y es el hecho de que las pensiones no se están pagando con los fondos ahorrados, sino que el Estado ha tenido que estar complementando. De hecho, ya estamos en un sistema mixto y por tanto, si está ocurriendo en la realidad un sistema mixto y no privado exclusivamente, entonces es tiempo de que seamos realistas en restablecer un sistema que sea mixto o público-privado, de tal manera que esto ayude a resolver la sana administración y la participación del Estado en esto. Si estas tres cosas se resuelven y tenemos por otro lado un proceso de crecimiento económico tal como se está programando y está organizando por parte de la Presidencia de la República, nosotros tendríamos posibilidad de que los trabajadores a futuro tengan una mejor pensión y el Estado sería también responsable de ayudar a que estas pensiones mejoren. Todo esto también pasa por un elemento de mejorar los rendimientos de los fondos de pensiones que se ha venido señalando en el pasado, pero que quedó amarrado por una ley desde que se privatizaron las pensiones. Hablamos del tema de rentabilidad de pensiones. De rentabilidad de pensiones, que eso quedó establecido desde aquel tiempo cuando el gobierno en tiempos de Arena planteó que que tenía que ser un punto más arriba de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR en aquel momento era de alrededor del 5%, después cayó prácticamente a cero, y esto hizo que estuviera alrededor del 1,5% la rentabilidad de las pensiones, que es muy baja. Pero hemos visto también cómo, por ejemplo, en el caso de la CEL, el proceso de recuperación de los títulos, valores que tenía en sus manos la ENEL, lo que hizo fue establecer una serie de títulos que los depositó también en el sistema de pensiones, pagando una tasa de interés del 5,8%, lo cual es una diferencia grande comparada con el 1,5% que tenía antes. Cosas de estas se pueden seguir haciendo y aprovechar esos recursos que son de los salvadoreños
para invertir más en el desarrollo del mismo país. Usted ha hecho ya un diagnóstico sobre la situación de pensiones, ha hablado de la importancia de un aumento de salarios para que lo que regresa cuando ya soy pensionado pueda ser mayor de lo que actualmente están recibiendo muchos de los pensionados cotizantes en nuestro país. Ha hablado también, hace una crítica sobre la comisión que está cobrando las AFP a los cotizantes para administrar sus fondos de pensiones, ha hablado de la rentabilidad y ha hablado también del sistema mixto. Diputados, son algunos de los puntos que se plantean en el sistema de pensiones. Yo quiero ir en algunos de estos. Usted ha hablado, es importante que retomemos una lógica mixta, ya está, de facto existe una lógica mixta en el país. Ahora, la crítica es si el Estado vuelve a un sistema de reparto, puede volverse a encontrar con el sistema, o con, más bien con las dificultades de financiar estas pensiones hacia los nuevos hacia quienes quieren va la cobertura, es decir, el Estado no tendría la capacidad monetaria para poder financiar más pensiones de un sistema de reparto. ¿Qué plantea el FMLN sobre eso? ¿Cómo financiar este esquema de reparto en el país ahora que existe un sistema de carácter privado? Sí, bueno, lo primero es decir que el sistema privado no sirve más que para financiar 3 o 4 años de la jubilación de todos los que terminan de su tiempo de trabajo. Sí. Entonces, el Estado ha tenido que estar dando las pensiones o la jubilación los años posteriores. Si una persona termina de trabajar a los 55, 60 años y vive hasta 70, 75, 80 años, quiere decir que estamos hablando de 15 o 20 años más de pensión, en los cuales máximo 5 años han sido pagados por su ahorro y el resto 10, 15 años por el Estado. Entonces, esto significa que el Estado debe hacer una inversión importante y por eso nosotros creemos tan valioso que avancemos todos a un proceso de crecimiento económico en el que haya compromiso de todos los sectores por generar más empleo, por desarrollar más la agricultura, atraer más inversiones al país, que es todo lo que ha estado haciendo también el gobierno del FMLN. La ley de seguridad jurídica para las inversiones es un mecanismo, entre otros, para garantizar que vengan más inversiones y si hay más crecimiento, El Salvador podría tener los recursos para complementar las pensiones. No estamos hablando de volver a un sistema de reparto como en el pasado, sino a un sistema mixto, en el que también los trabajadores hagan su ahorro, pero El Salvador o el gobierno haga un complemento proporcional de acuerdo a ciertos criterios que le permitan al trabajador tener efectivamente su pensión para esos años posteriores a su periodo productivo. Ahora, ¿cómo este tipo de sistema mixto resuelve un problema que también es evidente tanto en el sistema de reparto anterior como en el sistema privado actual, y es la cobertura? Hay personas que no están cotizando al sistema de pensiones y que no tienen el acceso a una pensión al finalizar su trabajo, ya sea en el sector informal o algún trabajador de carácter independiente. ¿Cómo eso resuelve a estas personas? Por eso es que nosotros pensamos que El Salvador debe seguir profundizando todo el programa de reformas sociales, que implican también atender la situación de tantas personas que no tienen un empleo fijo a veces, sino que han dedicado su vida a un montón de trabajos donde no necesariamente han sido reconocidos en su pago para seguro social, para AFPs, y son personas que una vez que pasaron su etapa productiva le dieron su esfuerzo al país, pero por alguna razón no están reflejados en el sistema de pensiones. Entonces el sistema de pensiones va más allá que el problema de las AFPs o de la capacidad de las AFPs para administrar esto. Creemos nosotros importante avanzar y profundizar más en el sistema de pensión universal, avanzar más en los programas sociales que le permiten a las familias tener un ingreso adicional vía programas sociales, que también ayuda a reducir la pobreza y a reducir las desigualdades sociales. Todo esto en conjunto con la solución del problema de pensiones puede resolver la situación de los salvadoreños de una manera más completa. Por eso es que el tema de las pensiones no está apartado del problema de la administración del país y del rol que debe jugar el Estado de redistribuir la riqueza en el país. Ahora, usted ha dicho que para poder dar cobertura a esas personas que no están cotizando al sistema de ahorro de pensiones actual, al sistema privado, es importante que el Estado amplíe su cobertura social. Ya existe una pensión básica universal impulsada por el gobierno, pero esto implica mayor cantidad de recursos. La pregunta es, ¿en qué fases se realiza la implementación de un sistema mixto si actualmente el gobierno y el Estado en general no tienen la capacidad para poder financiar y dar mayor cobertura social? ¿Va a esperar el gobierno a tener una mayor cantidad de recursos para poder implementar un sistema mixto? Pienso que de manera gradual nosotros tenemos que avanzar a establecer también un sistema tributario que nos permita tener más ingresos, porque no solamente es el crecimiento del país, sino también
la capacidad de ingresos que tenga el Estado para poder resolver los programas sociales y el problema de las pensiones. Una tributación más progresiva que implica que los que tienen más puedan contribuir más con el desarrollo del país, pero también un sistema de tributación con más ingresos que le permita al Estado tener más recursos para resolver todos estos problemas. Por esa vía pasa la solución del problema de las pensiones y el problema de todo el país y de aquellas personas que no han sido registradas en el sistema formal. Esto, de paso, toca otro problema, la formalidad del empleo. Nosotros en nuestra plataforma legislativa proponemos tomar más medidas para generar un empleo decente en todo el país. Un empleo decente significa también que todos los trabajadores, independientemente del sector donde trabajan, estén reflejados en un sistema de prestaciones sociales que le permitan ahorrar para su jubilación, pero también contribuir con el desarrollo del país de manera igual que lo hacen otros sectores. Si esto lo hacemos, y esto es parte de la plataforma nuestra, vamos a lograr resolver ese problema. Damián Alegría, diputado del FMLN, para este espacio de noticias y entrevista, era importante conocer sus impresiones sobre estos dos temas que son muy fundamentales para poder discutirlos durante los próximos 3 años. Yo quiero agradecerle su tiempo con Infórmate X. Cómo no, muchas gracias por la invitación y espero que estas reflexiones también ayuden para que el pueblo salvadoreño sea parte importante en esta solución de los problemas, porque no basta con quedarse viendo qué hacen los políticos deben de ser rodeados de pueblo para que avancen en la dirección correcta. Hecha esta invitación, nosotros también queremos agradecerles a ustedes que estén pendientes de esta entrevista. Sus interacciones en redes sociales han sido transmitidas en la parte inferior de esta pantalla. Hacemos una pausa y ya regresamos.